noches. ¿Cómo están? ¿Están felices, no? ¿No están los hijos? Estamos felices por estar en la casa del Señor. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Vamos a tener un segundo de oración, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias por tu infinito amor, tu misericordia. Una vez más, Señor, tan abundantemente, Señor, nos has bendecido. Y somos inmerecedores de tantas gracias, Señor. Pero así te ha placido, así lo quisiste, Señor. Y te glorificamos, te honramos, Señor. Aquí está el remanente fiel, Señor. El cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, Señor, que está allí, Señor, plasmado en tu palabra, que formamos, Señor, un cuerpo. Tú eres la cabeza, Cristo. Gracias por tu amor, Señor. Dame la gracia para compartir este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19 al 20. Pero antes de leer, vamos a preparar nuestros corazones para oír una palabra que nos debiera estimular, nos debiera alentar, pero también, en tal caso, nos debiera preocupar. Porque parece que las cosas nunca pasan. O parece que siempre le pasa a otro, ¿vieron? Hasta que pasa. Y que el Señor viene, que Cristo vuelve, va a pasar. Va a suceder. Quizás la fe decae, quizás uno dice, no, pero de aquí a 100 años, 500 años quizás, o puede ser esta misma noche. La verdad es muy difícil pensar que tenga que pasar mucho tiempo más, porque las profecías han sido cumplidas. Entonces, con la profecía en la mano, la profecía más segura, vamos a tener este tiempo de considerar la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19 al 20. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. ¿Puede decir lo mismo? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sí? O alguien puede decir, no vengas, Señor Jesús, porque estoy en pecado. No vengas, Señor, porque no estoy en condiciones. La iglesia dice que el Espíritu y la esposa dicen ven más adelante, ¿no? Este texto nos habla de que la profecía está escrita en este libro. No se le puede quitar, no se le puede añadir, porque los juicios de Dios caerán sobre esa persona que haga esto. El que da testimonio de estas cosas. ¿Quién es el que da testimonio? Es el mismo Señor Jesús. Dice, ciertamente vengo en breve. ¿Amén o no? Amén. Y Juan dice, sí, ven, Señor Jesús. Otro texto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Segunda de Pedro 3, 8 al 10. ¿Tienen tiempo, verdad? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, el Señor dice, vengo en breve. Amén.
¿Es así? ¿Lo certificamos con el amén? Bueno, y Pedro dice, mas oh amado, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años. O sea, el día de ayer, el día del viernes, para él lo analiza como si fueran 1000 años, ¿no? Pero también para el Señor 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y no habla de perecer, el de morir físicamente, sino que habla de la muerte espiritual, que es la más preocupante, que es la más importante. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue diciendo allí, pero el día del Señor vendrá como que vendrá, como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11 sigue todavía exhortando y alertando Pedro al pueblo de Dios, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amada iglesia, la profecía de Dios no es algo abstracto que se mantiene atrapada en la impresión de un libro. Debemos entender que está hablando de algo real que sucederá. Y a muchos les sorprenderá. Muchos distraídos estarán cuando llegue ese momento, y muchos no estarán apercibidos. O sea, apercibidos sí están por la palabra, pero muchos no estarán preparados, como aquellas vírgenes imprudentes. Pregunto, ¿quién en este auditorio nació en el año 48? Nadie va a decir nada, pues son todos jóvenes. Pero una persona de 70 años nació en el 48. Al final del tiempo, y el título se llama de esta enseñanza, Finaliza el tiempo. Vieron que todo llega todo tan rápido. Llega la mañana, llega el amanecer, llegó el mediodía, dijiste no cociné. Llega la tarde, dijiste voy a tomar mates. Te pones a preparar el mate y ya es la noche, algunos cenan, ¿no? Hay que ir a dormir. ¿Para qué? Para levantarse de vuelta temprano y la rutina. Pero pasa y pasan los días y estamos terminando enero ya. Y recién parece que comenzó el año. Y pasa la vida y todo pasa, y este tiempo que estamos pasando también pasará. Finaliza el tiempo. No hay que preocuparse tanto por el tiempo del fin, sino que por el fin del tiempo. Porque muchos están afanados en estudiar sobre las cosas que vendrán, pero no se dan cuenta que el tiempo le finaliza a él, que finaliza el tiempo. Se termina un periodo específico en este tiempo, y estoy hablando de la plenitud de los gentiles. Porque la sociedad al completo, hablo de la sociedad en sí que conoce de Jesús, algunos han congregado en iglesias, otros se autodenominan cristianos, otros tienen Biblias y cantan coritos y acuden a alguna iglesia, pero muchos de ellos, como dice el Señor, muchos están inundados en apostasía. O sea, que se han bajado de la fe, que se han vuelto atrás. Ellos han renunciado a la verdad. Pero en cambio, Dios está haciendo algo con el pueblo de Israel. Dios comenzó a recoger, comenzó a reunir de todas las naciones de la tierra a su pueblo Israel. No se olvidó de su pueblo. Porque antes de que existiera la iglesia, había una profecía para el pueblo de Israel. Hay un profeta llamado Daniel,
Y Daniel estaba inquiriendo en las escrituras porque él quería saber cuándo terminaría la esclavitud, cuándo sería el tiempo de la liberación del yugo de Nabucodonosor. Y él estaba inquiriendo en Jeremías y leía y ahí trataba de entender y oraba al Señor. Era un hombre piadoso. Pedía perdón por sus pecados, pedía perdón por los pecados del pueblo. De repente aparece allí el ángel y comienza a decirle que sus oraciones han sido oídas, que es un hombre amado allí arriba. Y ahí le dice el ángel que, entre otras cosas, le explica que hay 70 semanas determinadas para el pueblo, es decir, Israel y la santa ciudad, Jerusalén. Y le empieza a delinear un montón de números y de datos que son fehacientes, que son proféticos y que se han cumplido, y parte se va a cumplir inmediatamente en un tiempo no muy lejano. Aún le profetiza 800 años de Cristo, del nacimiento de Cristo, le profetiza cómo iba a ser asesinado el Mesías. Asombrosamente, la palabra de Dios, la profecía se cumplió al pie de la letra. Entonces hay como un quiebre de esas semanas. Hay 62 semanas que se han cumplido y todavía quedan 7 que no se han cumplido. Y en el medio de esa historia, de esa fracción, de esa profecía que Dios le da a Daniel, aparece la iglesia. El Señor forma su iglesia, viniendo a la tierra hace 2000 años, ascendiendo a los cielos, enviando su Espíritu Santo del aposento alto, y comenzó su iglesia. La iglesia tiene una existencia de 2000 años. Pero cuando su iglesia, su pueblo, será llevado por el Señor. Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que dice que el Señor, con voz de trompeta, con voz de Dios, hará que sus hijos sean llevados a otro lugar, a su misma presencia, para estar por siempre con el Señor. ¿Y qué pasará en esta tierra? Bueno, el Señor seguirá cumpliendo fielmente el pacto que le hizo a Abraham, a su pueblo Israel. Israel seguirá siendo tratado por Dios. Y dice el Señor también que cuando ustedes vean que las hojas de la higuera comienzan a brotar, significa que el verano se acerca. Y en las Escrituras, una de los árboles o de las plantas que significa o tipifica es a Israel, ¿no? El olivar, el olivo, representa a Israel, igual que la higuera. Ahora Dios está haciendo un llamamiento santo a su pueblo, a su iglesia, pero también a su pueblo Israel. Algunos pretenden mezclar la iglesia con Israel, y son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, si un judío se convierte a Cristo, viene a ser parte de la iglesia. No existe el mesianismo, o sea, como una tercera iglesia, una segunda iglesia, ¿no? Un tercer pueblo. El pueblo de Israel, la iglesia, y los mesiánicos ahora que son especiales. No. Si se convierte un judío hoy, ese judío pasa a ser parte de la iglesia. Hay un llamamiento a los no creyentes, porque dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Hay un llamamiento del Señor no solo a creyentes, cualquiera puede creer. Es fácil, ¿saben qué? Es fácil creer, lo difícil es tener fe, porque la fe implica acción. Y el Señor está haciendo un llamamiento a verdaderos discípulos de Cristo, a hombres y mujeres que están dispuestos a dejarlo todo por el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo por el Señor? ¿Sí? ¿Cuántos dejaron todo por el Señor? Miren, Pedro dice, Señor, lo hemos dejado todo por ti. Dijo así, ¿no, Pedro? ¿Y qué dejó Pedro? Una mugrosa red, con olor a podrido, una barca, una triste barca. ¿Qué dejó Pedro, amado? Nosotros cuando conocemos al Señor estábamos vacíos, ahora estamos plenos en Él. No dejamos nada, dejamos las miserias por el Señor. Así que toda nuestra vida es de Él. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Hay un llamamiento del Señor Jesús a una santidad. Santidad implica ser apartado. Kedushá.
ser consagrado, ser separado para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene. ¿Qué significa esa santidad? Significa, amados, primero estar apartado, pero también significa hacer buenas obras. No significa meterse en un convento y estar ahí encerrado orando, ¿no? Significa actuar. Y Apocalipsis dice que las ropas blancas de lino fino de la novia son las obras de los justos. No se puede uno decir que es cristiano y tiene fe si no tiene obras. Y Dios está haciendo un anuncio al mundo del juicio que viene. Dios mismo está haciendo un anuncio a su pueblo Israel que se acerca a su redención, pero que será sangre y fuego también. Hay un llamamiento santo a toda la iglesia. Y ese llamamiento santo no es solamente que le adoremos y es parte de la vida cristiana, no es solamente que le damos su palabra, es parte de la vida cristiana, no solamente que oremos, es parte de la vida cristiana, sino que hay un llamamiento santo a que hagamos o redoblemos esfuerzo para ganar almas, para predicar el Evangelio, para compartir la palabra de Dios. Amado, ¿qué es la prioridad mayor? Compartir la palabra. Es más importante que un ministerio. Compartir la palabra es más importante que mis proyectos. Compartir la palabra es más importante que mis revelaciones y mis dones y mis sueños. Compartir la palabra es la voluntad de Jesús. Que anunciemos con urgencia a nuestro prójimo que finaliza el tiempo. No para andar buscando la fecha, porque dice el Señor que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre, dice Mateo 24:36, pero Él viene y ha dado señales claras para volver. Aquellos nobles, aquellos científicos, a los mal llamados reyes magos, cuando no eran reyes ni magos, eran nobles, eran hombres astrólogos, que estaban allí leyendo las escrituras y viendo las constelaciones de los cielos, y sabían que por las estrellas en Belén iba a acontecer el nacimiento del rey. Había señales específicas, porque estos hombres estudiaron y vieron las señales y dijeron, este es el tiempo. Amados, las señales nos están diciendo que estamos próximos al retorno de Cristo. Esta iglesia cree en el retorno de Cristo. Hay evangélicos que ya no creen en eso, ya no son ni evangélicos son. Tampoco obsesionarse con datos. Hay gente que está muy ávida y tiene una colección de videos y de noticias en YouTube. Información, pero no están en paz con Dios. Decían que el anticristo era Barack Obama, otros decían que es el príncipe Felipe España, otros dicen que no, Bill Gates, no sé, pero saben un montón de cosas, pero no están ellos en paz con Dios. No han arreglado sus cuentas con Dios. Andan perdiendo el tiempo y no hacen lo que Dios quiere. Que primero es una santificación personal y segundo es una predicación del Evangelio hacia afuera, ir y hacer discípulos. Porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que pudimos hacer y no hicimos. Eso se llama pecado de omisión. Dice la palabra del Señor, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Significa, no estamos en oscuridad, nos damos cuenta que el fin se acerca. Y miren, mis amados, no damos fecha ni andamos aventurando situaciones, pero estamos más cerca que antes. Yo diría que estamos muy cerca. Este llamado a la iglesia no es para que uno diga, bueno, ahora que ya viene el Señor me voy a entregar a Cristo, ¿no? No debes esperar, ya debes entregarte a Cristo. Ya debes comenzar a santificar tu vida. Anunciemos que finaliza el tiempo. Debemos anunciar que finaliza el tiempo. Por amor a nuestro prójimo, para que tengan una, o en tal caso
una oportunidad más, otra oportunidad más para recibir entrada al reino de Dios. Y la única puerta, amados, la única puerta de acceso es Jesús, es Cristo. Mediante la fe en el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán, amados, si ustedes no les enseñan la palabra? Es un llamado del Señor. ¿Y cuál es el tiempo a lo cual me estoy refiriendo? Es el tiempo, el que finaliza, es el tiempo de los gentiles. Finaliza. Finaliza el tiempo, la iglesia tiene una fecha de comienzo, tiene una fecha de culminación. Y el Señor le dio esta gran comisión a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué es el fin de los gentiles? O el tiempo de los gentiles. ¿Qué es el fin del tiempo de los gentiles, mejor dicho? Bueno, la palabra, en su profecía, que la palabra de Dios se ha cumplido, la mayoría, casi toda, pero hay parte que está en cumplimiento, enseña que existe un tiempo en el cual los gentiles, ustedes a esta altura ya entienden lo que es los gentiles son los pueblos no judíos, los pueblos extranjeros. Ellos le dicen los goye o los goy de una manera despectiva, ¿no? Los que no son judíos. Pero el Señor en su palabra está así también. Enseña que existe un tiempo en el cual los gentiles ya no dominarán Jerusalén, que es la capital espiritual del mundo. Ustedes saben que Jerusalén es la capital espiritual del mundo, no sé si lo sabían. Dice las Escrituras, enseguida vamos a leerlo, Lucas 21, que dejará de ser hollada. ¿Saben lo que es hollada? Algunos dicen una olla de locro, tiene un hambre, ¿no? Pero hollada, H-W-L, significa pisada, significa administrada o gobernada por los gentiles. Lucas 21, el 24 creo que es, 23 y 24, a ver. Mas hay de los que están encintas y de los que piden en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La última parte. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces dice, será hollada por los gentiles. Y después el versículo que sigue. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué sigue? Desfalleciendo los hombres por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros. Hay más. Dice las Escrituras que, de cierto digo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Esa palabra es
inquietante. Esas palabras del Señor son inquietantes. Yo le voy a dar un breve resumen de, ahí tenemos Jerusalén, tenemos la Meca de la Roca o el Duomo de Omar, y les voy a contar un poquito la historia, qué pasó con esa tierra durante los tiempos antes de Cristo y después de Cristo, brevemente. En los años, en el siglo XVII antes de Cristo, estaban los patriarcas, 1700 años antes de Cristo. En el año 19 antes de Cristo, éxodo y asentamiento. Ustedes saben que salieron de Egipto, el éxodo, y se asientan en Canaán. Canaán es precisamente Israel. Continúa la historia, año 1100, año 930 promedio, comienzan las monarquías antes de Cristo, con el reinado de David y Salomón. Después comienza a dividirse la monarquía, se divide en los años 900, en los años promediando en los años 500, Asiria del norte. Asiria toma el norte de Israel y Babilonia, Judá, se divide por la apostasía de Salomón. Vieron la desobediencia, lo que trae. Después el exilio y retorno. Aparece un rey llamado Ciro de Persia, dominio persa y helénico, los años 500 hasta el año 142. Aparece en esos años, promediando los años 150, 140 antes de Cristo, Grecia, Antíoco Epifanes, rebelión de los macabeos. Después viene la dinastía Hasmonea. Los hasmoneos se hicieron nobles que gobernaron sobre Jerusalén, eran descendientes de los macabeos, y en los años 80 hasta el año 0, reinado del Imperio Romano. Hasta ahí ya nos vamos ubicando. Año 0, nacimiento de Cristo, podemos decir. Dominio romano. En el año 70, fin del tiempo de Nerón, hay un estallido social y religioso. El comandante Tito destruye Jerusalén y el templo. En los años 200 al 600 promedio, suceden cosas. Aparece Constantino, que estatiza la iglesia. En esos años 200 promedio, Constantino, yo le puse así, estatiza la iglesia. Ahora la iglesia es oficial, el emperador de Roma. Después comienzan los dominios árabes, 570 y 632, promedio 500, 600 años después de Cristo. Aparece un hombre, Muhammad Abdullah, que funda el Islam. El Islam se funda en los años 600 después de Cristo. Después comienzan los dominios de las cruzadas, año 1000 al 1200 promedio. Iglesia persigue a judíos y no cristianos, lo que se conoce como la Santa Inquisición. Después Jerusalén, y estamos hablando sobre Jerusalén e Israel. Jerusalén es dominada por imperio mamelucos, 1200 al 1300, casta militar musulmana, derrota a los cruzados. Después viene un dominio otomano, año 1500, Israel dominada por los turcos, y en el año o sea, los últimos dominantes fueron ellos, hasta el año 1948, dominio británico, que le entrega, no sé si ahí tenemos la tapa de los diarios, le entrega a Israel el mando del pueblo, de la tierra, el control de la tierra. Ese diario de la época, Palestina ve nacer el Estado de Israel.
tenemos que estar atentos, como dice el pastor Chuy, no vivamos dentro de un ¿no? Nosotros decimos dentro de un termo, ¿no? Porque si ustedes tienen que... La palabra de Dios, siempre, alguien nos ha enseñado que es el diario de mañana. Siempre va a ser el diario, te va mostrando lo que va a acontecer mañana. Y a veces hay personas que leen los diarios o ven lo que pasa, parece que Cristo viene nomás, dicen, ¿no? Y nunca se preparan, nunca se arrepintieron de sus pecados, nunca nacieron de nuevo, pero saben que Cristo viene. Porque aún cuando dice el Apocalipsis, cuando venga el Señor, dice que clamarán a las rocas cubrirnos, porque la ira del Cordero se ha manifestado. ¿Sabrán? Qué tremendo. No se trata de solamente un mero conocimiento de las cosas. Se trata, amado, de ser o no ser un hijo de Dios. Quiero leerles una noticia de estos días. Con el anuncio del traslado de carácter histórico, Estados Unidos reconoció a la ciudad sagrada, estamos hablando de Jerusalén, como la capital israelí. Aún antes del anuncio de Trump, los países musulmanes e incluso grupos terroristas, como el caso de Hamas y el Yihad Islámica, respaldados por Irán, han amenazado con represalias contra la población israelí. A continuación, las 5 claves principales para entender este conflicto. Informar, yo me informo, leo los diarios y traigo acá a la iglesia esta información para saber un poco qué es lo que está pasando y cómo debemos verlo a la luz de las Escrituras. Dice las Escrituras, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, que dice, serán perseguidos a espadas, muertos, corridos de su tierra, y la tierra será gobernada, será hollada por gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Eso dice las Escrituras. A continuación, le voy a comentar las 5 claves principales para entender este conflicto que está viviendo Medio Oriente. Jerusalén es un epicentro de veneración para cristianos, judíos y musulmanes, las 3 religiones más importantes del mundo, o las más grandes del mundo. De esas 3 religiones, digamos, salen todas las religiones. Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo, es venerada y es glorificada de la misma forma que esas 3 religiones. Para los cristianos, allí tuvo lugar la vida, la pasión, la muerte de Jesús. Es el lugar donde fue sepultado el Señor y resucitó allí. Los judíos, en tanto, veneran el muro de los lamentos, el lugar donde se esconde la sagrada piedra de Abraham. Jerusalén, la ciudad sagrada, víctima de las disputas religiosas, políticas y sociales. Por su parte, los musulmanes custodian la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula del Duomo o de la Roca, donde según la tradición de esa religión se encuentra la piedra sobre la que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac y desde donde Mahoma fue elevado al cielo. Esta particularidad que la convierte en una ciudad sagrada, estamos hablando de Jerusalén, una tierra en disputa. Llevó a que Jerusalén haya sido objeto de diversas peleas que derivaron en diferentes momentos de la historia, en reiteradas conquistas y reconquistas. Jerusalén fue dividida y hubo décadas y décadas y décadas de conflictos. El 15 de mayo de 1948, o sea, de esta era, hace 70 años. Sí, dije bien, 70 años. Y estoy, amado, relacionando noticias del mundo con respecto a Israel con las Sagradas Escrituras. No sé si se dan cuenta, ¿no? Estoy relacionando porque estamos hablando de lo mismo. Y algunos saben estas cosas y están atentos y tienen conocimiento. Otros como que recién ahora van a entender. La batalla más violenta se llevó a cabo en la guerra árabe-israelí, la más violenta, que se sucedieron hasta julio del año 1949. Tuvieron lugar en los alrededores
y en el interior de Jerusalén. Este conflicto llevó a la división de la ciudad. Jerusalén está bajo control árabe y Jerusalén este está bajo control árabe y Jerusalén oeste en manos de Israel. El poder de la parte oriental lo tuvo Jordania hasta el año 1967, zona que incluía la ciudad vieja y los lugares sagrados, o sea, los lugares sagrados, los lugares más codiciados por los judíos, hoy lo tienen los palestinos. Pero ese año, tras la guerra de los 6 días, entre el 5 y el 10 de junio, el control pasó a manos de Israel. El Parlamento israelí aprobó una ley para brindar protección a los lugares sagrados. A través de esta medida se garantizaba el acceso a los fieles de todas las religiones. Si vos querés hacer un tour, pagás un tour y te vas y te muestran dónde caminó Jesús y todo eso, en que en realidad es mentirita, porque la ciudad está edificada sobre la verdadera ciudad que está abajo. Los lugares por donde caminó el Señor está bajo tierra. Simón Pérez firma los acuerdos en Oslo. Los testigos fueron Isaac Rabin, Bill Clinton y Yasser Arafat. Eran los líderes de aquel tiempo. Este conflicto en torno a la ciudad de Santa se convirtió en uno de los principales focos de discusión entre israelíes y palestinos. Estos últimos, hasta el día de hoy, continúan proclamando a Jerusalén este como capital de un futuro Estado palestino. ¿Escucharon hablar del Estado palestino o el proyecto del Estado palestino? Palestina. Palestina es una palabra latina, es una palabra, los romanos utilizaron esa palabra que para traducirla es como decir tierra de Filistea. Los filisteos fueron los enemigos de Israel, pues no existen más los filisteos, pero ellos, para causarles, hasta en eso, causarles rabia al pueblo de Israel, a los judíos, le pusieron a ese lugar Palestina, como decir Filistea, el lugar de los filisteos. En 1993, en el marco de los acuerdos de Oslo, Israel y la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, acordaron que el estatus de la ciudad sería discutido en etapas más avanzadas de la negociación. En ese proceso participaron el por entonces primer ministro israelí Isaac Rabin, el presidente de la OLP Yasser Arafat, con la mediación del ex jefe del Estado norteamericano Bill Clinton. Algunos recordarán esa famosa foto en los diarios. El tema volvió a ser discutido 7 años más tarde, pero no hubo acuerdo, ya que Arafat rechazó toda la propuesta que se barajaron. Estados Unidos siempre allí como mediador. La Casa Blanca es un histórico aliado de Israel, aunque bajo la administración de Barack Obama estaba un poquito cuestionado el tema. Durante décadas su postura frente a este conflicto fue similar a la de la comunidad internacional, una solución de 2 estados. ¿En qué consiste? En un Estado de Israel junto con un Estado palestino, con una coexistencia pacífica, es decir, poner una tiza, una línea divisoria, como vos allá y yo acá, ¿no? Sobre esta hipótesis ya se trabajaba en la ONU en los años 1947, y a raíz del plan de patriación en 1967, en tanto se estableció una línea de demarcación llamada Línea Verde, con el objetivo de dividir los territorios israelíes y palestinos. Ahora, en el año 2009, ya acercándonos más aquí, ya con Barack Obama en la presidencia de los Estados Unidos, Benjamin Netanyahu respaldó esa idea. Sin embargo, el crecimiento de grupos radicales terroristas en diferentes zonas, como el caso del Hamas en la Franja de Gaza, no solo han obstaculizado una solución pacífica, sino que aumentó la tensión. Ahora, Donald Trump prometió fortalecer las relaciones con Israel. En 1995, el Congreso de los Estados Unidos adoptó una norma por la cual Washington debía enviar su delegación diplomática a la Sagrada Ciudad. No obstante, una cláusula permite a los presidentes postergar la mudanza por 6 meses, potestad que han sido utilizadas por Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y el propio Trump en su primera etapa. En su primer mandato. Todos ellos alegaban que esa postura se debía a cuestiones de seguridad nacional. Pero, por primera vez,
eso ha cambiado. Donald Trump y una decisión histórica que podría modificar el destino del mundo a través del Medio Oriente. El presidente norteamericano llegó a la Casa Blanca en enero del año pasado, se cumple un año. Ya en su campaña había prometido que bajo su mandato en Estados Unidos fortalecería su histórico vínculo con Israel y deslizó la posibilidad de llevar la embajada a Jerusalén. Hoy la embajada está en Tel Aviv, pero dice, no, ahora vamos a llevar propiamente a Jerusalén. Propuesta que fue bien recibida, o sea, recibida con beneplácito por Netanyahu, el primer ministro israelí. Durante los primeros meses, Donald Trump decidió posponer esa resolución, pero en las últimas horas esa posibilidad volvió a tomar fuerza, hasta que días antes del anuncio, la vocera de la Casa Blanca aseguró: el presidente tomará la que sienta que es la mejor decisión para los Estados Unidos. Obviamente hay intereses allí. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversó ese martes con 5 líderes del Medio Oriente para comunicarles su decisión con el primer ministro israelí, Netanyahu, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mohammed Abbas, con el rey Abdalá II de Jordania, con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, y con el rey de Arabia Saudí, Salma bin Abdelaziz. Trump expresó su compromiso de impulsar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. La Casa Blanca se limitó a indicar en un comunicado que Donald Trump había hablado con ellos sobre posibles decisiones respecto a Jerusalén, además de expresarle su compromiso de impulsar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos y de subrayar la importancia de la cooperación regional para apoyar este proceso. Los gobiernos de Abbas, de al-Sisi y el rey Abdalá reconocieron que el mandatario norteamericano expresó su intención de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la embajada. Espero volver a recibirlos para diseñar un tratado de paz, dijo el presidente norteamericano. Ahora, ¿qué produjo esto? Amenazas de los países musulmanes. Obviamente no se iban a quedar ahí. ¡Oh, qué linda noticia! La decisión de Trump fue recibida con palabras de repudio y hasta de amenaza por buena parte de los países musulmanes. Yo sé que tenemos el mapa por allí, Luisito. Incluso grupos terroristas advirtieron que tomarían represalias. Ustedes podrán ver, y ya ni se ve Israel, ni se nota que está Israel. Tiene un territorio, un radio de creo que 20.000 kilómetros cuadrados, como Tucumán de grande. De chiquito va. Y todos los demás son países árabes, como ustedes ven: Turquía, Irán, Irak, Siria, Arabia Saudí, Egipto, etc. O sea, todos están en contra de esta decisión. Países musulmanes y grupos terroristas advirtieron que iban a tomar represalias, que ustedes saben que eso amenazan y cumplen. Como era de esperarse, Irán fue uno de los primeros en alzar su voz. Su presidente Hassan Rouhani llamó a los países de la región a romper relaciones con Israel y criticó a algunas naciones musulmanas por haber revelado desvergonzadamente sus cercanías con el gobierno israelí. Si bien no mencionó a ningún país, se especula que estaba hablando de Arabia Saudita. El régimen de Turquía, por su parte, ahí lo ven, dijo: es una enorme catástrofe lo que hizo Estados Unidos. Todo amenazas. El grupo terrorista palestino Yihad Islamita amenazó a Donald Trump y llamó a los palestinos a unirse en su contra. Y termina el informe. Ahora del anuncio, el Departamento de Estados Unidos emitió una circular en la cual ordenó a sus empleados que eviten ir a la ciudad vieja para no provocar intifada. O sea, la cosa está que arde. La situación está, eso es un polvorín ese lugar. Y en ese lugar nació el Señor. En ese lugar, cuando regrese, así en Israel, en esa Israel, señalé dónde está Israel. Me faltaría la varillita. ¿No podés con el puntero señalar a Israel? No tenés puntero. Estamos cortos de tecnología. Donde termina, eso es Israel.
esa porción de pizza, eso es Israel. Y cada vez le van sacando más territorio. Cuando el Señor vuelva, va a venir ahí. Cuando vuelva físicamente, va a descender ahí. Fíjense si no es importante, ¿no? Que lo estudiemos. ¿No les parece, iglesia? ¿Sí? Lo que se fueron de campamento se la perdieron. Le vamos a cobrar el... Los judíos fueron llevados cautivos, permitido por Dios, a todas las naciones. ¿A dónde fueron llevados? A toda tierra gentiles. Y estamos en el final del tiempo. Porque el Señor está recogiendo, congregando de nuevo a su tierra, a la tierra prometida. En el Israel bíblico, no en otro lugar del planeta, donde quisieron darle a Israel después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto y todo eso. Querían como de consuelo darle, ¿no? Para que tengan su sueño sionista, su lugar donde, bueno, hacer su propia patria, ¿verdad? Pero Dios hizo una promesa a Abraham miles de años y cumplió, y va a seguir cumpliendo. Israel bíblico, pero no solo Israel, porque quizás ustedes se desayunaron hace poquito que Jerusalén no tenía nada que ver con Israel, porque Jerusalén estaba tomado por países extranjeros, gentiles. Ahora con esta palabras de buena voluntad, porque palabra cualquiera puede hablar, pero acá el presidente de Estados Unidos dijo que va a trasladar su embajada a Jerusalén y que reconoce que esa tierra donde ellos, de hecho Estados Unidos tiene tierras compradas en Jerusalén, tienen tierras con papel y documentos que hace un par de años compraron y van a establecerse allí. Eso va a producir una guerra, eso va a provocar guerra, pero no piedrita ni cosa como se ve hasta ahora. Eso va a provocar una guerra, y algunos vaticinan la Tercera Guerra Mundial. Es muy factible. ¿Tiene que pasar esto? Tiene que pasar porque está profetizado. Para que el anticristo se levante y hagan firmar un tratado de paz, tiene que haber habido mucha guerra. Y estamos a las puertas de algo terrible que viene. Y todos los judíos de diferentes partes del mundo están yendo a Israel. Y el que está, por ejemplo, en Argentina, su corazón está siempre en Israel. Su dinero, sus diezmos, sus ofrendas, aunque usted por ahí diga diezmos, sus diezmos están siendo destinados a Israel. Para financiar el ejército, para financiar las escuelas yeshivá donde se enseña la Torá, para sostener al país. Todo esto lo leemos en los textos bíblicos y corresponde durante el tiempo que lo que leíamos hoy, que Jerusalén e Israel fue gobernado por diferentes tipos de reinados o de mandatos. Por otra parte, para identificar en qué tiempos proféticos bíblicos vivimos, tenemos que mirar siempre a Israel. Porque alguien dijo por allí, y quedó esa frase plasmada, Israel es el reloj profético de Dios. La ciudad de la que depende la paz mundial. El Señor hizo una promesa y dijo, si no existiera Israel, no existiría ninguna nación de la tierra. Si no hubiese más estrellas en los cielos, dejaría de existir Israel. Fíjense qué importante para el corazón del Señor ese territorio, más que el territorio es su pueblo, ese lugar. Cuando Israel tenga pleno control de ella, estamos muy cerca de eso, incluyendo el monte del templo, si pones la foto de la cúpula, ese es el lugar, es el epicentro, es el vértice, es el punto neurálgico. Allí está, hay una maqueta, ¿no? Según algunos dicen, según la visión de Ezequiel, van a estar conviviendo los dos templos ahí, ¿no? Lo de los musulmanes y el templo del Señor.
Pero esa imagen de la maqueta es una imagen real. Hay un lugar en Israel que es una organización pro templo, pro tercer templo, donde tienen la maqueta. Bueno. Y Daniel, lo que le comentaba hoy, Daniel capítulo 9, capítulo 10, 11, es apasionante, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, habla de la reconstrucción del tercer templo, 800 años antes que el templo fuese destruido. Miren si Dios no es Dios. El mundo está entrando en la recta final y el último periodo. E Israel espera tener de nuevo su templo para restaurar la religión del Antiguo Testamento. Pero según la profecía, ellos verán que aquel que es el templo vivo, sin duda una serie de acontecimientos proféticos que serán luz para las naciones, para los gentiles que sean llamados por Dios. Vamos a leer Lucas otra vez, 21, para repasarlo, 21, 24 al 28. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Este pasaje de Lucas nos aclara que los tiempos de los gentiles comienza después de que los judíos fuesen vencidos en Jerusalén y esparcidos, llevados a todas las naciones tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, vinculado a las naciones gentiles con el templo, y concluye o termina este periodo cuando los judíos vuelven a Jerusalén. Porque dice el texto: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, hacia afuera, y Jerusalén será hollada por los gentiles, es decir, gobernada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que termine el gobierno de los gentiles sobre ese territorio. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27. Finaliza el tiempo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Vean, leyendo bien dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nos dice el Espíritu de Dios que Israel será salvo cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, también llamados naciones, pueblos. Es entonces cuando los tiempos de los gentiles se cumplirían. Es ahora que estamos viviendo en el tiempo en que tanto Israel ha vuelto a su tierra desde el año 1948, y cuando los medios han permitido alcanzar a todas las naciones gentiles del mundo con el Evangelio. Hoy, con los medios de comunicación, con la tecnología y la internet, el Evangelio está aceleradamente corriendo por todo el mundo. De hecho, este mensaje se puede subir y lo puede escuchar cualquier persona
de habla hispana en el mundo. Hasta creo, no sé si hay programita para poder traducirlo. Amados, estamos en tiempos finales. Hace 30, 40 años atrás esto era un poquito más difícil de aseverarlo. Pero ahora sí. Hace 70 años atrás, cuando todavía Israel, los judíos estaban siendo destruidos, murieron millones y millones de judíos en los campos de concentración de los nazis a manos de Adolfo Hitler. Y el Señor se acordó de su pueblo y se sigue acordando de su pueblo. Amados, es impresionante lo que está pasando ahora en el pueblo de Israel, el avivamiento que está aconteciendo. Pero por el contrario, lo que está sucediendo con los gentiles, vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego tú, Israel, serás salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está hablando, repasando, lo hemos repasado, está hablando sobre el pueblo de Israel. Ellos están recibiendo al Mesías, a Jesús. En cambio, los gentiles están rechazando al Mesías. Aún dentro de las iglesias se están poniendo del lado a Jesús, poniendo otras cosas, lo que dice la profecía, el que quitare e añadiere, es lo que se está haciendo. Se saca a Jesús del medio y se pone un montón de cosas. En cuanto la labor más importante, la principal de la iglesia, es la gran comisión. Jesús lo mandó allí en Mateo 28. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato que el Señor le dio a su iglesia. Por otra parte, podríamos denominar el fin del tiempo de los judíos y de Israel en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo, que eran llamados por los apóstoles los postreros días, ya en aquel tiempo, en referencia a Israel, pero dependientes de ser restaurados en Jerusalén al final del tiempo. Ellos, cuando vieron su templo destruido en el año 70 de Cristo, dijeron ellos: bueno, ya estamos terminados, ya Dios nos destruyó. El comienzo de los tiempos de los gentiles en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén comienza a ser hollada por los gentiles, hasta el fin del tiempo de los gentiles, cuando Israel vuelva a controlar a Jerusalén y haya entrado la plenitud de los gentiles, son dos eventos que coinciden con el tiempo profético de Dios en su palabra. Es evidente, amados, que estos son temas profundos, temas que inquietan y que nos llevan a investigar mucho más, pero hay una cosa que es real. Hay algo que lo debemos tener bien en claro, que el tiempo se acerca y está más, valga la redundancia, más cerca que nunca. Es el fin del tiempo de los gentiles. Se desarrolla en varias etapas, comenzando en el año 48, con el retorno de Israel a su tierra, y en el año 1967, tras una guerra, la guerra de los 6 días, cuando tomaron control de Jerusalén, y ahora está pendiente el control del monte del templo, es decir, de Jerusalén, del lugar santo. Vamos a leer Zacarías capítulo 12, versículo 2 al 3. Ustedes van a darse cuenta cómo ese lugar, ese territorio, ese pueblo es odiado por muchos y amado por otros, y que trae controversia a todo el mundo. Zacarías 12, 2 al 3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa
que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Versículo 9 al 10. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel día brotará un manantial para la dinastía de David y para el pueblo de Jerusalén, y una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Profecías hermosas para el pueblo de Israel. Amados, ustedes que quizás son muy jóvenes, pero sí conocen de historia, ustedes saben que hubo una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial. Todo por el afán de gobernar, todo por el afán de someter a otras naciones, de conquistar, desde tiempos antiguos. Esa es la mentalidad del anticristo, gobernar sobre todos. Llegará su día, él tendrá su tiempo, su día donde se regocijará gobernando sobre todas las naciones. Pero desde 1948, tras las dos guerras mundiales que fueron el fracaso del esfuerzo meramente humano por mantener la paz mundial sin tener en cuenta a Dios, porque ustedes saben que Estados Unidos tiene una bomba para que haya paz. En Nagasaki y Hiroshima murieron miles y miles de personas, y eso aparentemente trajo una paz, pero ¿saben qué? Fuera del Señor no hay paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Lo cierto es que esas dos guerras hicieron proliferar otra cosa. Después de la guerra vino la industrialización, vino la tecnología, la ciencia aumentó, la medicina mejoró, el mundo ha pasado de levantarse de las ruinas a disfrutar de infinidad de avances en muy poco tiempo. Y fíjense cómo estamos hoy, ya casi robotizados, por no decir idiotizados. Ustedes va a ver una madre con su hijito allí. La vez pasada me tocó verlo, y con una señora mayor nos mirábamos y decía: por favor. Y vamos a subir el subte y la nena, son curiosos, ¿vieron? Y mirando así, pasando la línea amarilla, al borde de las vías, venía el subte, y la nena estaba haciendo equilibrio y la madre estaba con el celular. Quién sabe, mandando un mensaje, recibiendo o viendo algo. O sea, el ser humano hoy está idiotizado por la tecnología. Y hay una preocupación. Ya hablaremos sobre eso, porque estamos todos metidos en eso, sumergidos en eso. Hay una preocupación aún por los entes de salud, que el afán por la tecnología y sobre todo por los celulares y las redes sociales hasta se lo ha denominado como un trastorno mental. Personas que si no está el celular ahí, si no ve algo, si no está al día, ¿no? En poco tiempo creció eso. Israel hace 70 años que es Estado reconocido, que se cumplió la profecía. Después de que Israel fue otra vez Estado, comenzó el mundo a crecer, a avanzar en lo que ya le dije, la industria, la tecnología, las artes, etc. La medicina. Ahora Israel cumple 70 años. Pregúntenme cuándo.
Y yo qué sé. El 14 de mayo. 14 de mayo de 2018. Cumple 70 años. Paradójicamente, la Biblia habla de generación. ¿Adivinen de cuántos años? 70 años. Una generación de 70 años. Y Jesús suelta una palabra, y saben que el Señor no habla de más, ¿no? El Señor cuando habla es para que prestemos atención a lo que dice. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. La profecía sobre Israel cumple dentro de un par de meses 70 años, una generación. ¿Les estoy dando la fecha? No. ¿Les estoy diciendo que estamos cerca? Sí. ¿Cambia algo? Nada. Porque el que es santo se santifica más todavía. El que es inmundo dice, sí, ya lo leí. Sigue en su vida, lejos del Señor. Amados, miren, la vez pasada el pastor Chuy Olivares decía en el Congreso de Pastores, decía, nuestro trabajo como ministros, primero ser íntegro, ¿no? Se habló sobre la integridad del ministro. Pero es predicar la palabra, dar la palabra al pueblo. Ahora el pueblo, el que escucha, después con esa palabra hace lo que quiere. Puede hacer así un bollito, tirarla detrás de sí y seguir su vida. O puede tomar la palabra y meterla dentro de... Ya está en su mente, ahora bajarlo a su corazón y comenzar a vivirlo. Israel cumple 70 años, una generación según el Salmo 90:10. Desde el regreso del pueblo judío a la tierra prometida en el año 1948, lo que nos llevaría a que el cumplimiento de este periodo sería en este año 2018. Y dice el Señor, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Bien, esto nos debería llamar la atención, la palabra de Jesús, con respecto al resultado de la predicación en cuanto a que los judíos reciban al Mesías. Los judíos están recibiendo hoy a Jesús. Ellos por ahí le llaman diferente, ellos lo llaman Yeshua o Yahshua, o suena algo así. Ellos dicen, Yahshua, Él es el que colgaron en el madero, el que fue estacado. Ellos dicen burlonamente, el que fue estacado en una cruz. Hoy se arrepienten. Leíamos recién la profecía de Jeremías, de Ezequiel, que dice, verán al que traspasaron con dolor. Ellos mismos se dan vergüenza ellos mismos por haberse burlado todos estos años de aquel que los vino a salvar. Marcos 13, 28 al 29. Marcos 13, 28 al 29. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esta versión dice, de la misma manera, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Viene el Señor. A estas alturas todos conocerán que la higuera representa a Israel y que sus ramas están tiernas y brotan las hojas, que hablan que ellos van a recibir muy pronto a su Yeshua. Y a la espera de que dé higos, dé frutos, que la nación toda reciba el Espíritu Santo, según la profecía bíblica. Ellos recibirán espíritu de adoración. En solo 60 años, amado, hemos recibido en nuestras vidas real los grandes avances médicos y científicos. La aviación civil, el automovilismo, la televisión satelital, el teléfono celular, la internet. Muchos de estos avances estaban ya en germen antes del año 1948.
Ahora hemos asistido, además de tantas otras cosas, pero sobre todo a la mayor evangelización del mundo jamás llevada a cabo en todos los tiempos. Predicaciones que quizás hombres de Dios como Billy Graham o Gigi Ávila o Reinhard Bonnke o otros tantos hombres de Dios que han predicado el puro evangelio de salvación, ellos quizás tenían multitudes y dirían, bueno, con muchas campañas más tendremos más multitudes, pero hoy se pueden repetir esas predicaciones a través de la tecnología. Uno puede escuchar una predicación de Billy Graham o de cualquiera de estos predicadores por internet y pasa de generación en generación, y estamos, según su palabra, en la última generación. Así pues, los gentiles, las naciones, han sido alcanzados por el Evangelio de una manera antes nunca vista. O no me van a decir que ustedes mismos no han sido bendecidos esta semana quizás a una predicación que escucharon por internet. Algunos de ustedes seguramente puso ahí una prédica de casa de oración o de otro ministerio que predican la verdad. Dice, qué buena palabra. O algunos de ustedes no han escuchado la BBN con algún mensaje de la palabra de Dios. La tecnología, cruzadas evangelísticas, campañas, eventos musicales en estadios llenos, aún de esos que de dudosa intención igual predican, aunque sea por contienda o por beneficio propio, hablan de Jesús. El evangelio está siendo escuchado en el África, en los lugares desérticos, misioneros en la China, escondidos, agazapados en Rusia, millones de Biblias repartidas y leídas cada año, del que sigue siendo el libro más vendido y más leído en todos los rankings de la historia de venta. Amados, estos son los hechos en el cual fusión de todos los medios de comunicación, el cine, la radio, la televisión y por último internet, la que hace que de esta generación sea la que alcance más gente con la predicación del evangelio. Usted puede con su notebook, con su celular si quiere, puede grabar una predicación o un mensaje corto de 5 minutos y regarlo por toda la web. Usted mismo se puede transformar en un evangelista si quiere. ¿Qué le parece? Amados, el fin se acerca. Todo esto nos anuncia que finaliza el tiempo. La generación desde 1948 hasta nuestros días es la que está viviendo cumplida tantas profecías sobre la Tierra Santa, sobre Israel. Que la Iglesia e Israel ha estado esperando durante 2000 años. Y es hora de que comencemos a darnos cuenta. Están sucediendo. La cuestión aquí es abrir los ojos y darse cuenta. Porque hay gente que aún viendo no cree. Y lo vemos si realmente nos damos cuenta de que millones de hermanos han deseado y han anhelado ver durante generaciones pasadas lo que hoy está pasando. Para que nos demos cuenta de lo cerquísimo que estamos del fin del tiempo. Quisiera resaltar en textos bíblicos más evidencias, pero amado nos llevaría, tendría que dar un seminario. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué estoy leyendo? Bien, Ezequiel 37. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu.
Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre este muerto y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Yo he escuchado muchas predicaciones sobre el valle de los huesos secos y que son tus sueños y tus anhelos. Amados, acá claramente está hablando de que habla, es una profecía que se cumplió en el año 1948, el valle de los huesos secos. Usted puede ver la imagen del holocausto nazi, aquellos esqueletos, ¿no?, acumulados allí, aquellos hombres que quedaron vivos, casi muertos en vida. ¿Recordarán? En los campos de concentración. Y hoy ve usted una nación como Israel, una de las más poderosas del mundo. Estos huesos secos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. No tenía esperanza ese pueblo. Y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová. Y os traeré, ¿a dónde? A la tierra de Israel. Es una palabra concreta y literal. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu, habla del Espíritu de Dios, en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amados, este impresionante relato bíblico es un llamamiento a la casa de Israel. Pero no termina aquí la profecía sobre la restauración de Israel. Como leemos a continuación, lo estoy diciendo yo, ¿no?, en el texto de Ezequiel, que fue llevado al exilio en el año 597 a.C. Ezequiel estaba fuera de su tierra, profetizando lo que iba a venir, todavía no lo veía él. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo, dice Jehová, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y la traeré a su propia tierra y la apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Ezequiel capítulo 34. Amados, la doble profecía de estos textos es aplicable también a la iglesia, obviamente, pero está hablando a su pueblo Israel. Y sigue diciendo el capítulo 36: y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Versículo 24. De todas las naciones a su país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis, insiste, en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Y sigue diciendo: y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada. Ustedes saben, amados, que cuando en el año 48, cuando ellos vuelven a Israel, esa tierra era una tapera, era puro, ¿cómo se llama?, baldío, tierras, acuérdense que es desértico todo ese lugar, arena, no había nada, todo abandonado. Y dice el Señor: la tierra asolada será labrada. En lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, esta tierra que es asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Me decía alguien que viaja por esos lugares, que es impresionante cuando uno va por el avión. Desde el avión se ve, cuando cruza por Egipto y todo el desierto, se ve todo el desierto, se ve todo amarillo.
y los países árabes alrededor se ve todo desierto, y el único vergel, el único lugar donde se ve como el Edén, donde se ve verde, donde se ve vida, es precisamente Israel. Otra profecía cumplida es el estado en que se encontraba la tierra de Palestina antes de ser habitada por Israel, abandonada, desértica, y el Señor hizo que ese lugar se transformara en un Edén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Amados, mientras más pronto suceda esto, más pronto viene el Señor. Oremos para que ellos conozcan a Jesús. Oremos por el pueblo de Israel. Pidamos por la paz de aquel lugar. Y mirarán, dice, me mirarán a mí, dice Zacarías 12:10, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amados, a modo de reflexión, y voy terminando, estoy notando, y supongo que ustedes también, que a nivel mundial se está declarando la apostasía abiertamente. Aún dentro de nuestras iglesias corremos ese peligro, ese riesgo de gente que esté ávida de las Escrituras, que esté ávida de la sana doctrina, que comience a desviarse hasta el final apóstata. Que mucha gente rechaza el mensaje de Jesús. Mucha gente desprecia la cruz. En cambio, aquellos habitantes de Jerusalén, aquellos que nacieron en aquel lugar o son descendientes de Abraham, están mirando a la cruz con beneplácito. Están empezando a leer sobre la vida de Jesús y están siendo transformados en cristianos. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, para lo cual tiene que haber un templo. Está hablando del anticristo, que se sentará para gobernar en el mundo. Todos estos temas los vamos a estar tocando a partir de marzo en el seminario, amados, así que yo les animo. ¿Y saben qué? Las Escrituras profetizan un templo, la reconstrucción del templo. Daniel habla del templo. Los evangelistas hablan los apóstoles hablan del templo. Por otra parte, es evidente que los tiempos que vivimos son ya anunciados en la palabra, como unos tiempos en los que se levantará un poder que gobernará todo el mundo, enemigo del Señor, de todo lo que el Señor dice en su palabra. En estos días, Michelle Bachelet, antes de irse, dejó un regalito para la nación, aprobó o apoyó, ya se aprobó la ley de la igualdad de género, y los niños de 9, 10 años, si quieren cambiar su sexo, no tienen que pedirle permiso a sus padres. Ellos van a un ente del Estado, firman un documento y se pueden operar y cambiarse. Si alguien está casado, 40 años de casado, y dice, no, ahora yo me siento mujer, dice el varón, o la mujer se siente varón, o hay casos donde cambian el sexo y el varón se transforma en mujer y la mujer se transforma en varón, el Estado lo avala. Igual con que alguien levante la palabra de Dios o a decir algo en contra de eso, el Estado encarcela al que se oponga a esto. Amados, esa es la mentalidad del anticristo, todo lo que se oponga a la palabra de Dios. Y estamos camino a eso. El humanismo, el laicismo radical, el anarquismo, aún desde los jefes, los presidentes y los que gobiernan. La inminente guerra de Oriente Medio, que debe incluir la destrucción de Damasco, de Siria, la lucha por el monte del templo para la destrucción, la batalla de Armagedón que vendrá. Y todo esto llega hasta el tiempo en que, como muchos auguran, la mezquita será destruida. Si esa mezquita fuera destruida, realmente la guerra sería inminente.
Y ya termino con esto. Habiendo tratado, siempre digo yo que trato de predicar y trato de enseñar, de recorrer las palabras proféticas que nos lleva a ver tres evidencias fundamentales. Que se nos termina el tiempo de predicar. Se termina el tiempo. Se termina el tiempo donde ya nadie podrá hacer más nada. Por eso debemos aprovechar ahora, que sí podemos. Porque sí está establecido que Israel está recibiendo el Evangelio, mientras que los gentiles están rechazando el Evangelio. Que aquel día el Señor derramará de su Espíritu sobre ellos y todo Israel será salvo. Cuando el Señor venga a restaurar a su pueblo. Lo verán y todo Israel será salvo. Que Israel ha sido traído a la tierra prometida en el año 1948, cumpliendo todo un abanico de profecías. Que los proyectos para edificar el templo harán ver a Israel que a quien necesitan en realidad es al verdadero Mesías. No necesitan tanto templo, porque dice el Señor que Él es su templo, el mismo Señor y el Cordero. Habiendo hecho un alto en el camino para contemplar el cumplimiento de tantas profecías, podemos reflexionar y recibir no solo la exhortación del Señor como la iglesia que somos, sino un llamamiento al celo, un llamamiento, necesitamos volver al fuego del Espíritu, pero no para estar saltando como locos dentro de un lugar, sino lleno del Espíritu para ir y predicar al perdido, para ir y orar por los enfermos y sanarlos, para ir y levantar al que está a punto de morirse, a punto de pisar su alma al infierno, salvarlo de la misma muerte. Amados, tenemos el poder de la resurrección en nuestras manos. Tenemos el poder del Evangelio, que salva vidas, y a veces nos tapamos la boca. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, o porque directamente no creemos en este Evangelio. Que el Señor nos ayude. Amados, es el tiempo de la evangelización. Evangelizar a tu prójimo. No hace falta que salgas ahí a hacer campañas en una esquina. Si lo querés hacer, perfecto. Hacelo con orden, hacelo bien, predicar bien el Evangelio. Por eso te animo a que le prediques a tus seres queridos, a tus parientes, predicar a tu hijo, predicar a tu madre, predicar a tu suegra, predicar a tus vecinos, a tu compañero de trabajo, antes de que sea tarde, antes de que el Señor regrese, porque finaliza el tiempo. Venid en pos de mí, dijo el Señor, y os haré pescadores de hombres. Y si le amamos, dice el Señor, si me aman, apacienten mis corderos. Amado, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta? ¿Hallará fe en la tierra? Dice el Señor que no. Podría ser que el hecho de que llegue un día en que ya no entren más gentiles por la apostasía que está levantada, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, la hora de la verdad. Y quiero concluir, amados, no puedo dejar pasar por alto nuevamente este texto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amado, ocúpense de su preparación para encontrarse con el Señor. Porque esto va a ocurrir pronto. Aunque vos decidas darle la espalda al Señor, Él va a regresar igual. Si vos te santificás, bien por vos, Él regresa igual. Así que, amada iglesia, alertas, preparados, porque finaliza el tiempo. Oramos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra. A entender, Señor, que los tiempos están acelerados. Padre amado, las profecías han sido cumplidas, Señor. Señor, realmente no sabemos ni el día ni la hora, Padre. Pero sí, Señor, sabemos que estamos más cerca que nunca.
podemos ver, mi Dios, la maldad acrecentándose. Podemos ver, no hemos hablado ni siquiera la mitad de las profecías cumplidas, de todo lo que tu palabra dice, Señor. Nos habla, Señor, del comportamiento, del carácter del hombre de los últimos tiempos, de la maldad creciente, del enfriamiento espiritual, de la apostasía creciente. Señor, ayúdanos. Padre, sin ti, Señor, no podemos seguir, Señor. Si tú no estás con nosotros, si tu Espíritu, Padre amado, no nos inunda, si tu Espíritu, Señor, no nos promueve, si no somos empoderados de ti, Señor, no podremos seguir, Señor. Que podamos decir como dijo Moisés, Señor, si tú avanzas, nosotros avanzaremos. Si tú quedas aquí, nosotros quedaremos aquí, Señor. Que podamos ser fieles a tu voz, Señor. Que podamos ser ovejas, que podamos oír la voz del pastor y obedecer. Bendice a mis hermanos, Señor. Que podamos, Señor, inquietar los corazones de quienes nos rodean. Que podamos, Señor, oh Padre amado, estar atentos, alertas, velando, Señor. Orando por nuestros hijos. Orando por las esposas orando por sus esposos. Porque el fin se acerca. Y será como en los días de Noé y como en los tiempos de Lot. Que el fuego estaba cayendo. Y no creían, aún ni aquellos varones creyeron que el fin se acercaba. Señor, que esta iglesia sea pregonera, Señor. Que no esté pensando en su salvación está asegurada. Que no estén pensando en esconderse, sino al contrario. El que tiene la luz no la esconde debajo del almud ni debajo de la cama. Lo pone en un lugar alto para que alumbre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. Gracias. Amén.